Todo el mundo está hablando del dropshipping, pero nadie te cuenta cómo realmente funciona. En este video te voy a enseñar esto y aparte te traigo un proveedor que te va a ayudar a obtener tus primeras ventas. Empezamos. Y comprendedores, empezamos con el video y en los próximos minutos te voy a estar hablando de una plataforma llamada Teamdrop. Es una plataforma que te va a conectar con proveedores y bodegas para que puedas hacer dropshipping automático. Te voy a mostrar cómo crearte la cuenta, cómo conectarla a Shopify, cómo buscar productos ganadores, cómo sincronizar los productos, dónde pagar las órdenes y lo más importante, cómo vamos a recibir el dinero. Así que quédate hasta el final del video porque vamos a estar hablando de cosas muy importantes, temas de envío, cómo funciona y las letras chiquitas que están detrás de los precios para que lo tengas presente y pueda ser rentable en dropshipping. Vamos a arrancar con lo primero que sería ¿qué es Teamdrop? Teamdrop es una plataforma de dropshipping o de fulfillment en realidad que te permite a ti conseguir proveedores o bodegas para que puedas conectarlo con tu tienda online. Tienes esa tecnología que te permite hacer esto y tú puedas vender productos sin la necesidad de tener stock. Existen muchas plataformas que hacen este servicio. Me gustó mucho Teamdrop y por eso se los traigo al canal. Es porque es una plataforma que ha crecido muchísimo. Y primero, no tiene ningún tipo de mensualidad como si los tienen otras plataformas. Aparte, como les dije, tiene más de 1 millón de usuarios, más de 100 millones de ventas al año. Es una locura todo lo que ha crecido esta plataforma. Y algo que me gustó, aparte que bueno, que se conecta fácilmente, que son cosas importantes, es que tiene, por ejemplo, servicio 24/7 por cualquier problema que nosotros tengamos. Y también tiene la opción de sourcing. Es que si por ejemplo tú tienes un producto en concreto que no se ve dentro de la plataforma de Teamdrop, lo que puedes hacer es pedírselo a ellos, ellos lo traen a sus almacenes y después tú lo vas a poder vender. Aparte de que ya tienen almacenes no solamente en China, sino también lo tienen en Estados Unidos y en Europa. Antes de mostrarte cómo funciona la plataforma, es muy importante entender cómo funciona el dropshipping, ya que es el modelo de negocio que vamos a estar haciendo. Hay que entender que el dropshipping es una triangulación de envíos y ya le voy a explicar qué significa esto. Lo primero que nosotros tenemos es el cliente que ve nuestro producto. Nosotros tenemos que hacer acá una acción de marketing, ya sea hacer publicidad, montar contenido en las redes sociales, algo que la gente le muestre nuestro producto para que vaya hacia nuestra tienda online. Esta es nuestra tienda online, ¿ok? Aquí nosotros le mostramos el producto. Obviamente, si alguien compra nuestro producto, aquí es donde entra el tema del dropshipping, de vender sin stock, en donde nosotros vamos a contactar a un proveedor, ¿ok? Existen muchos, como les comenté, en este video estamos hablando de Teamdrop. Aquí nosotros podemos contactar con ellos. Le decimos, mira, Carlos compró un producto X. Aquí Teamdrop lo que va a hacer es leer la información de Carlos, la dirección, y ellos mismos empacan el producto y se lo envían directamente a tu cliente sin que tú toques ni siquiera el producto. Sencillamente lo que hace es informar que esta persona te compró, le pasas toda la información a Teamdrop, que prácticamente es automático porque ellos ya van a estar conectados en tu tienda online Shopify y toda esa información se pasa. Y ellos lo que hacen es empaquetar el producto y enviárselo a tu cliente. Tu cliente no sabe que hay un proveedor de por medio y tú le estás dando un producto de calidad y con un buen servicio, ya que estamos utilizando una plataforma que es bastante seria. Ahora sí, teniendo claro qué es el dropshipping, vamos con el primer paso para empezar a vender productos dentro de la plataforma de Teamdrop, que sería creándonos la cuenta. Para eso tenemos que entrar a teamdrop.com. Cualquier cosa, el enlace te lo voy a dejar en la descripción y en el primer comentario para que puedas acceder de forma sencilla. Le damos clic aquí a registrarnos y aquí vamos a poder conectarnos. Bueno, podemos completar todos nuestros datos o nos podemos conectar directamente con Google, que para mí es lo más sencillo. Una vez que estemos conectados, nos va a aparecer algo como lo tengo por acá y vamos a poder acceder al shop y vamos a ver un poco por dentro cómo se ve la plataforma para que puedan ver que aquí podemos nosotros encontrar productos, podemos ver los productos que ya tenemos conectados a nuestro store, bueno, un poco toda la información que tenemos dentro de la plataforma. Y ahorita vamos a profundizar un poco en todo esto. Una vez creada la cuenta, tenemos que conectar esta cuenta a nuestra tienda online. Para eso tenemos que irnos acá a la sección de Storage Management y aquí tenemos que darle clic a Add Store. Dense cuenta que aquí yo tengo una agregada que fue la de prueba que hice en su momento. Si le doy clic a autorizar, te va a llevar a esta página que sería la aplicación de Teamdrop para que tú puedas instalar directamente la aplicación.
La verdad es que es muy sencillo, le das clic, es 100% gratuito, no te van a cobrar absolutamente nada, le das a aceptar, seguir los pasos, instalar y listo. Con nuestra cuenta conectada ya podemos empezar a vender productos. Ahora viene lo más importante al momento de hacer dropshipping, que sería encontrar un producto ganador. Dentro de TeamDrop tenemos diferentes secciones. Hay una sección en específico que se llama Winning Product, en donde tú puedes ver productos ganadores. Realmente yo no recomiendo mucho utilizar este tipo de herramientas dentro de plataformas. Existen muchas y normalmente estas herramientas, aunque puedes conseguir un producto que llame la atención, lo ideal es buscar alternativas. Por ejemplo, haciendo una búsqueda en las redes sociales, haciendo una búsqueda en la librería de Facebook directamente. Por ejemplo, si yo entro acá a TikTok, existe desde el buscador de TikTok, mejor desde el teléfono, porque desde el teléfono puedes filtrar y puedes colocar productos que se están vendiendo hoy en día, que se vendieron el último mes. Tengo videos donde explico esto, en donde tú colocas frases o hashtags como por ejemplo TikTok Me Buy, Amazon Fine, Winning Products y este tipo de cosas. Y date cuenta que por ejemplo este es de junio, del 16 de junio, es un producto que tuvo 5000 me gustas y si nosotros lo vemos, es un producto que hace un par de meses se está vendiendo y que nosotros también podemos empezar a venderlo y así sucesivamente. Es más, si vamos bajando, bueno, de eso cuenta que aquí se repite el mismo producto, es de la misma gente, se nota que es un producto que se está vendiendo y, sin lo que nosotros podemos hacer algo bien parecido. Podemos venir acá, tomarle un capture a esto, por ejemplo, eh, guardarlo acá y después podemos venir directamente a TeamDrop y en vez de nosotros buscar un producto por acá directamente, lo que yo les recomendaría es que vengan, suban la imagen de este producto, por ejemplo, voy hasta el final, acá está, lo colocan acá y vean si el producto está dentro de la plataforma. En el caso de que no esté, como les dije, ustedes pudiesen sacar, extraerlo y colocarlo, pero dense cuenta que al colocar el producto automáticamente te aparece aquí. Viene $2, en $6, en $6. Hay varios productos que nosotros podemos vender acá. Aquí está el 5,81. Entonces podemos agarrar el producto, listarlo, colocarlo en nuestra tienda online y empezar a comercializarlo. Dense cuenta que es el mismo tal cual. Solamente que buscamos no directamente dentro de este tipo de plataformas, sino dentro de TikTok, dentro de Facebook Library, que aquí nosotros podemos buscar, por ejemplo, por Shop Now, Get Yours, ver cuáles son los productos que le están haciendo publicidad para saber los productos que ya se están vendiendo y así podemos cerciorarnos de que estamos buscando productos que hoy en día están funcionando. Es más, date cuenta que este video es del 8 del 1, nosotros estamos grabando este video el 10 de agosto, eso fue la semana pasada y tuvo 17.000 me gusta, aproximadamente debe tener como unos 200.000 views o más. Entonces es un producto que está llamando la atención, que está funcionando y que nosotros podemos utilizarlo para empezar a montar nuestra tienda online con este mismo producto y empezar a venderlo igual y aprovechar esa tendencia que hoy en día vemos que está llamando la atención y que funciona. Ahora, una vez tengamos definido el producto, lo que tenemos que hacer es darle clic aquí a donde dice List to Store. Con esto ya elegimos la tienda, elegimos, bueno, qué tipo de producto es. En este caso no es ninguno. Estos son los productos que nosotros estamos vendiendo en este store. Más que todo para meterlo en esa colección. Si lo ponemos en accesorio, va a ser un accesorio de esta colección. ¿Quién lo vende? Nosotros. El título del producto. Aquí, bueno, aquí le metimos otra vez la colección de accesorios. Le podemos colocar un tag para saber que esto viene de, por ejemplo, TeamDrop. Y ya con esto, si le doy clic aquí a donde dice List Now, automáticamente estaría montando este producto hacia nuestra tienda online y ya lo podemos vender. Ahora, una vez que empecemos a vender productos, ¿cómo enviamos el producto a nuestro cliente? ¿Cómo le pagamos a Tinder para que haga todo esto? Esto se hace dentro de la plataforma de acá mismo y hay dos formas de hacerlo. La primera forma es yéndonos acá a la sección de My Drop, a la sección de My Wallet y aquí nosotros podemos darle clic aquí a donde dice Top Up y meter dinero a la plataforma como si fuese un crédito, ¿no? Tú vas a tener aquí crédito en la plataforma. Esto está bueno porque te dan bonus en donde si metes cierta cantidad de dinero te van dando más dinero, entonces puedes empezar a sacar como una rentabilidad con respecto a esto. O otra forma de hacerlo, que es para mí la más sencilla, si le das clic aquí a donde dice Purchase Order, aquí van a aparecer todas las órdenes que se vayan haciendo con el producto que tú colocaste, el de la tienda, el que exportamos, ¿ok? Entonces lo que tienes que hacer es, bueno, seleccionar todas las órdenes y le vas a dar al botón de pagar. Es más, acá mismo, si nosotros le damos clic aquí al chat que tienen ellos, dense cuenta que aquí aparece una opción de
cómo pagar y te explican literalmente el paso a paso. Lo bueno es que esta plataforma tiene, como les dije, soporte 24/7. Aquí lo que hacemos es subrayar las órdenes, le damos clic aquí a Pay y la vas a poder pagar con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, con Google Pay, Apple Pay. Bueno, aquí están todos los métodos de pago y tienen hasta un video en donde te explican cómo hacer todo esto. Ahora, ¿cómo son los tiempos de envío? ¿Cómo funciona todo esto? Todo depende del producto y de dónde esté almacenado el producto. Por ejemplo, volviendo a este caso del ejemplo que estuvimos haciendo, si enviamos a Estados Unidos, él solamente tiene un tipo de envío que es este que vemos por acá y normalmente dicen que el tiempo estimado es de 1 a 3 días para procesar la orden. Procesar es empaquetar, armar el pedido y aproximadamente el tiempo de envío puede ser de 15 a 20 días para este producto. Obviamente dependiendo del producto que elijan, puede que esté almacenado en uno u otro sitio y estos tiempos de envío pueden variar. Pero algo que también les quería comentar, aparte de esto, es que podemos hacer un preinventario. Esto está muy bueno porque nos permite ya tener cierta cantidad en stock allí. Por ejemplo, si ya sabemos que el producto se está vendiendo bastante bien, podemos tener ahí algo almacenado para agilizar el tiempo de envío y que sea mucho más rápido, ya que como tenemos stock precomprado, ellos no tienen que tardar tanto tiempo en procesar el producto, sino que ya lo tenemos ahí, lo envían y listo. O sea, solamente sería el tiempo de envío prácticamente. Aparte, como les comenté al inicio, tenemos la sección de sourcing, que es prácticamente si un producto no existe dentro de la plataforma, nosotros podemos venir acá, colocar el link y automáticamente podemos sacarlo y colocarlo en la plataforma para poder venderlo. Otra cosa importante que se me ha pasado a decirles es que tenemos esta sección de packaging en donde nosotros, así como podemos tener inventario en stock para que salga mucho más rápido, también podemos tener inventario de cajas para que nuestro producto, el producto X que nosotros estemos vendiendo, no vaya como por defecto el producto y punto, sino que estas personas hacen el servicio en el que te venden la caja, ellos pueden meter el producto dentro de la caja y te lo envían directamente. Tú puedes conectar este paquete, que lo puedes obviamente, lo tienes que comprar antes para que lo tengas allí, conectarlo a un producto X y ellos se encargan de meter ese producto dentro del paquete para que al cliente le llegue el producto con tu logo, con tu marca, con tus colores y prácticamente hagas un dropshipping pero brandeado con tu marca, con todas tus cosas, que esto es algo súper bueno. Ahora, una recomendación si quieres empezar a vender productos y utilizar la plataforma de Teamdrop, que es como te dije, es gratuita, no tiene ningún cargo adicional, prácticamente la estás utilizando para ser intermediaria de como proveedor para que tú puedas empezar a vender productos, pero ten presente cosas importantes que necesitan o que no saben las personas al momento de hacer dropshipping. Primero, obviamente saber el precio del producto y el precio del envío. Como estuvimos viendo en el producto anterior que les mostré, que lo vamos a echar para atrás para que lo podamos ver, cuesta 2,88, pero el envío es de 7,41. Tenemos que tener en cuenta estas dos cosas. Y aparte, algo muy importante que mucha gente tampoco lo toma en cuenta es el costo del adquirir a un cliente, que prácticamente para nosotros vender estos productos tenemos que o hacer videos como estuvimos viendo en TikTok o pagar publicidad. Y si pagamos publicidad, estamos compitiendo con muchas otras personas y ese costo tenemos que tenerlo en cuenta. Más o menos cuánto yo les recomendaría que vendieran este producto en el caso de que lo quieran vender. Si aproximadamente nos cuesta $10 entre el envío y el costo del producto, yo le metería o lo vendería más o menos como en $25 aproximadamente. O sea, le meterían como mínimo $15 más para cerciorarnos de que podamos pagar publicidad, de que estamos un poquito más holgados y que pueda salirnos rentable, porque si nos ponemos un margen muy pequeño al momento de pagar publicidad, en el caso de que lo quieras hacer, pueda que no salgamos tan rentables como queremos, ¿no? Entonces tengan esto en cuenta. Hay otras formas de poder vender productos, como por ejemplo haciendo contenido orgánico, como estuvimos viendo en TikTok, pero son cosas que puedo hablar en otros videos. Si te interesa que siga profundizando en esto, déjalo como en los comentarios. Y ya sabes que si te interesa el tema de vender por internet, te recomiendo que te suscribas por acá y te voy a dejar otro video por acá para que sigas profundizando. Mi nombre es Anthony Rodríguez y espero verte en el próximo video. ¡Chao!